El crecimiento y desarrollo de la mandíbula implica complejos aspectos óseos, vasculares, neuromusculares, genéticos y ambientales, entre otros, y que no siempre son fáciles de comprender. En este video revisamos la rotación mandibular durante su crecimiento y desarrollo, y que sin duda constituye una herramienta fundamental, especialmente en pacientes pediátricos, para conocer la tendencia de desarrollo del macizo facial y especialmente de esta pieza esquelética, la mandíbula. Tal como vemos en la diapositiva, puede presentar morfologías increíblemente opuestas. Soy el Dr. Juan Argandoña y bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. En un estudio efectuado por Bjork en 1955, confirmó sospechas anteriores en el sentido que el crecimiento de la mandíbula no era simplemente de naturaleza lineal y traslacional, como se había pensado hasta ese momento, sino que contenía un componente rotacional cuando se veía la mandíbula en una proyección lateral. El concepto clásico era que la mandíbula crece hacia arriba y hacia atrás y se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Uno de los principales hallazgos del estudio inicial de Bjork fue que la mandíbula rotaba durante su crecimiento, en relación con el piso de la base craneal anterior que usaron como punto de referencia. En este video vamos a analizar esa rotación mandibular, qué tipo de rotación podemos tener, cómo influye esa rotación en el crecimiento facial, cuáles son sus causas y si es posible predecir dicha rotación. Bueno, recordemos que durante el periodo de crecimiento el hueso mandibular se aleja de la base craneana mientras aumenta de tamaño y modifica su forma basado en los mecanismos de reabsorción y aposición ósea selectiva. La mandíbula se va a desarrollar siguiendo un patrón general del crecimiento de la cara, con una tendencia a crecer hacia adelante y hacia abajo y con un desplazamiento tanto vertical como horizontal. La rotación de crecimiento de la mandíbula fue identificada por primera vez por Bjork en su clásico estudio con implantes metálicos del crecimiento facial. Bjork introdujo pines metálicos de 0,62 milímetros de diámetro y 2 milímetros de longitud en los maxilares. Este trabajo fue presentado en la reunión anual de la Sociedad Escandinava en 1954. Algunos conceptos generales. El crecimiento facial, con excepción de la mandíbula, concluye relativamente temprano. El 60% del desarrollo craneofacial se produce durante los primeros 4 años de vida y a los 12 años el 90% ya está terminado, según Marmit y colaboradores en una publicación del año 2009. Otros conceptos generales. La importancia de la rotación mandibular reside en la información que nos entrega acerca de la tendencia de desarrollo facial que tiene un paciente que está en crecimiento. Especialmente si en forma temprana se comienzan a observar discrepancias sagitales en la ubicación de las bases esqueletales. La tendencia de crecimiento mandibular se convierte en un elemento clave para planificación del tratamiento, especialmente si se está considerando el uso de aparatos funcionales. Bueno, en esta diapositiva tenemos un esquema que nos muestra el crecimiento normal, en la parte de aquí en medio, hiperdivergente, en la parte, ¿no es cierto?, derecha de la diapositiva, hipodivergente en esta parte de acá, ¿no es cierto?, en la parte izquierda, y que en caso extremos pueden originar ya sea un long phase, como en este caso, o un short phase, como en este otro caso. Vamos a hablar algo del tipo de rotación en forma bastante resumida y bastante somera. La rotación de crecimiento mandibular se compone de un complejo sistema de movimiento. Según Bjork y Skeler, el cuerpo óseo mandibular y su cubierta de tejido blando, lo que ellos llaman la matriz, deben considerarse como sistemas de tejido independiente o relativamente independiente, capaces por lo tanto de tener una rotación independiente. Ambos describieron 3 componentes de la rotación. Primero, lo que vemos en esta diapositiva, la rotación total. Se usa como punto de referencia la base anterior, ¿no es cierto?, la base cráneo anterior, con esta línea que va desde el punto nasion al punto silla. Cuando la línea del implante, aquí están, estas son las líneas del implante, ¿no es cierto?, en la primera radiografía que se toma y posteriormente la de control, ¿ya?, que son los implantes que mencionamos anteriormente que puso Bjork en los maxilares, especialmente aquí en la mandíbula, utilizan entonces la rotación del cuerpo mandibular que se va a reflejar en el cambio de orientación de la línea de implantes en un tiempo determinado en relación con lo que habíamos visto, la
base anterior de cráneo. Esto es lo que ellos llaman la rotación total. Cuando la línea del implante giraba hacia adelante, ¿ya? En la radiografía posterior, es decir, en sentido antihorario, con el sujeto mirado desde la derecha, se designó como negativa y se denominaba como rotación anterior. Por el contrario, si la rotación era en el sentido de las agujas del reloj o con rotación horario, se designó como positiva y se denominó rotación posterior o hacia atrás. La rotación matricial o secundaria en relación a lo anterior. Bjork define como rotación total o verdadera, la que acabamos de ver, cuando hay una rotación del cuerpo mandibular o de la que se da, ¿no es cierto?, como punto de referencia a la línea de implante con respecto a la base anterior del cráneo en relación, ¿no es cierto?, a la base craneal anterior. Aquí está el artículo para los que quieren, ¿no es cierto?, profundizar un poco más este concepto. Bueno, seguimos. Otro de los componentes de la rotación es la rotación de la matriz, también llamada secundaria o aparente o matricial, que se refiere a la rotación de la mandíbula, que se va a expresar en esta línea tangencial al borde mandibular inferior en relación también con la base anterior de cráneo. Línea nación, silla. Esa es la rotación matricial. Ahora, atención, aquí empiezan los problemas. Yo con este tema como que me anduve pegando un par de tiros en mis piececitos, porque es complejo. Es complejo entenderlo, sobre todo cuando uno trata de hacerlos coincidir un poco con la teoría actual de crecimiento y desarrollo. Y segundo, especialmente porque después de que Bjork y Schiller publicaron esto, ¿cierto?, salieron otras publicaciones que vamos a revisar también de Profit, de Houston, de varios otros autores, en que cambiaron el nombre a algunos de estos conceptos, algunas denominaciones, lo que sin duda, y eso estoy absolutamente de acuerdo, no ayudó mucho a la mejor comprensión de esta teoría, sino al revés, aumentó la confusión. El tema de la rotación matricial o secundaria, ¿ya?, puede deberse también, cuando esto, ¿no es cierto?, se ve afectado, a la remodelación de los contornos mandibulares que se da durante el crecimiento. Recordemos que durante el crecimiento, esta zona del borde basilar mandibular hay aposición y reabsorción ósea. Por lo tanto, el hecho de que cambie esta línea tangencial, el borde basilar de la mandíbula, puede verse no solamente a la rotación que va a haber de la mandíbula, el cuerpo mandibular, sino también a ese tipo de remodelación ósea que vamos a revisar un poquitito más adelante. Después tenemos la rotación intramatricial, también llamada primaria o morfogenética, y que, tal como dice la diapositiva, va a expresar la cantidad de remodelación en el contorno de la mandíbula. Al superponer estructuras estables de la mandíbula, como la sínfisis, la cara interna de la sínfisis mandibular y el canal mandibular, y estos, ¿no es cierto?, son superposiciones que se dan un cierto periodo de tiempo. Durante el crecimiento, ¿no es cierto?, se superponen estas dos estructuras y ahí se ve la diferencia que hay especialmente, ¿no es cierto?, en el borde basilar y en el borde posterior de la rama ascendente. Por eso que se llama también, ¿no es cierto?, morfogenética. Y que debe interpretarse, repito, ¿no es cierto?, como expresión de la cantidad de remodelación del contorno mandibular. Y esto, ¿cuál es la diferencia con los dos anteriores? Es que esto se compara con la misma mandíbula. Cuando la primera vez, ¿no es cierto?, que se tomó la teleradiografía de perfil y después en un periodo determinado cuando vuelve a tomarse. No se compara, no hay ángulos de por medio aquí con respecto a la base anterior del cráneo. Se compara, repito, con la misma mandíbula. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que acabo de mencionar: la rotación total o verdadera, la rotación matricial y la superposición de las estructuras estables de la mandíbula, que es la que acabamos de ver. Aquí está la publicación original de Bjork. También les dejo la publicación para aquellos que quieran, ¿no es cierto?, consultarla. Ahora, como soy un poco obsesivo, en realidad, para ser sincero, hice estas diapositivas para aclarar aún más estos conceptos, agregando otros nombres que se le dieron a estos componentes de la rotación por otros autores, como lo mencioné anteriormente, y que más bien, en mi opinión, confundieron el tema.
con todo el respeto que me merecen Profit y Solow. Y además que en publicaciones más recientes también mencionan lo mismo, que estas nuevas nominaciones dadas por otros autores, como repito, Profit y Solow, no ayudaron mucho a aclarar esto, sino que más bien aumentaron la confusión que había al respecto. Bueno, aquí tenemos la primera, la rotación total que vimos, ¿no es cierto?, tal como la mencionó Bjork en su publicación original, y que posteriormente después la llamó rotación interna Profit, y Solow y Houston la llamaron rotación verdadera. Aquí recordemos que en este caso, ¿no es cierto?, se compara con la base de cráneo anterior y va a cambiar el ángulo entre esta línea base del cráneo con, ¿no es cierto?, la línea de implantes. La línea de implante. Esta es la línea de implante en rojo y en blanco está la línea mandibular. Ahora, si hubo un cambio además entre estas dos líneas de implante y mandibular, ahí hay que comenzar a sospechar, obviamente, ¿no es cierto?, que es lo que esto podemos interpretarlo como verdadera rotación del cuerpo mandibular o como, ¿no es cierto?, remodelación producto del mismo crecimiento. Atención con eso. Según Buchan, el tipo y la magnitud de crecimiento de la unidad esquelética condilar es el determinante principal de la posición del mentón, de ahí la importancia de esta rotación. Y además es el determinante principal de la dirección de crecimiento mandibular, si va a tener un crecimiento normal, hiperdivergente o hipodivergente. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, esto nos permite interpretar el tipo y magnitud del remodelado mandibular y las compensaciones dentalvelares, lo que le interesa mucho, especialmente a los ortodoncistas, cuando, ¿no es cierto?, están viendo un paciente que está en crecimiento y quieren revisar o predecir, entre comillas, para dónde va a estar creciendo, qué tipo de crecimiento va a tener, especialmente si, ¿no es cierto?, va a aplicar o tiene pensado aplicar aparatos funcionales. Bueno, recordemos que las cantidades más significativas de rotación mandibular se originan durante la infancia y la adolescencia. Con respecto a la rotación matricial, en la publicación original de Bjork, Profit la denomina posteriormente rotación total y Solow y Houston rotación aparente. En este caso también se compara el ángulo de la base anterior del cráneo, ¿cierto?, con la línea de implantes y la línea mandibular. Y este ángulo va a cambiar en la línea mandibular en relación con la base craneal anterior y va a depender, porque eso lo vamos a ver más adelante para tratar de enredar aún más el tema, porque podemos tener rotación anterior o posterior. Eso lo vamos a revisar. Bueno, aumentando los problemas. Según algunos autores, ¿no es cierto?, bueno, este esquema es un clásico, aparece en muchas publicaciones y que hablan de la rotación matricial o secundaria que acabamos de revisar y que es un movimiento pendular de la mandíbula en su totalidad, teniendo como centro de rotación los cóndilos. Esto no es, en mi opinión, porque también esta revisión no solamente voy a mencionar los conceptos originales dados por los autores, sino que también cuáles son mis dudas al respecto, porque nosotros no podemos utilizar como punto de referencia, ¿no es cierto?, ni el cóndilo mandibular, porque está en crecimiento, ¿no es cierto?, dependiendo del periodo en que tomamos una y otra radiografía, va a estar en crecimiento, y además porque no solamente está en crecimiento el cóndilo mandibular, sino que además se está modificando la posición de la fosa, ¿no es cierto?, de la cavidad glenoidea. Recordemos que durante el crecimiento normal, la cavidad glenoidea desciende producto del crecimiento de la base craneal media, donde se encuentra ubicado esto. Por lo tanto, es muy difícil en un periodo dado de tiempo de crecimiento tomar esto como punto de referencia, como que no se ha movido. Eso no es así, porque esta articulación durante ese crecimiento, sobre todo en edades tempranas, 4 o 5 años, el crecimiento es más o menos importante. Por lo tanto, hay que saber interpretar a lo mejor otros signos y no tener esto como punto de rotación fijo. Bueno, tenemos también lo que habíamos mencionado anteriormente, que esta rotación secundaria o matricial puede ser anterior o posterior. En el caso de la rotación matricial anterior, ¿no es cierto?, o antihoraria, va a manifestarse en la estereoradiografía como una disminución de este ángulo, la línea de la base anterior de cráneo con respecto, ¿no es cierto?, a la línea mandibular que está de acá. Este ángulo, ¿no es cierto?, va a tender a disminuir. Ahora,
teniendo en cuenta siempre, ¿no es cierto?, la remodelación normal de los contornos mandibulares durante ese crecimiento, ¿ya? La rotación anterior, repito, este ángulo va a disminuir cuando hay una rotación anterior. Al revés, si yo tengo una rotación posterior, este ángulo, ¿no es cierto?, en ese determinado periodo de tiempo, si tomamos la primera radiografía una determinada fecha y en 6 meses, un año después, volvemos a tomarla, este ángulo va a aumentar. Y al aumentar nos va a estar mostrando que puedo estar perfectamente frente a una rotación secundaria posterior al ver aumentado este ángulo, repito, entre la base craneal anterior y, ¿no es cierto?, la línea mandibular. Volvemos a, ¿no es cierto?, la última tipo de rotación, que es la rotación intramatricial, tal como la describe Bjork en su publicación original, y que la denomina Profit rotación externa y Solo y Houston remodelación angular del borde inferior de la mandíbula. ¿Por qué? Porque aquí no usamos, repito, como punto de referencia la base craneal anterior, sino que se compara la misma mandíbula y el contorno mandibular entre un determinado periodo de tiempo de crecimiento. Y aquí cambia el ángulo de la línea mandibular en relación con el centro de la mandíbula. La línea de implantes, ya que supone que fija los implantes que puso en su estudio clásico Bjork, con la línea mandibular que nos está expresando eventualmente la remodelación que pueda tener la mandíbula, ya que es una línea que va, ¿no es cierto?, tangente al borde inferior mandibular. Atención, repito una vez más, con la interpretación de estos cambios. Bien, en esta diapositiva es sumamente interesante el esquema que ponen acá. ¿Qué pasa efectivamente en la ilustración, ¿no es cierto?, que nos hacen de la rotación intramatricial? En la parte A tenemos dos mandíbulas que están superpuestas en relación a sus contornos externos, ¿ah? No se usa como punto de referencia la línea de los pines. Aquí el punto de referencia es los contornos mandibulares. Y nótese entonces la divergencia que se produce en las líneas de implante, ¿ah?, indicativa de que la rotación intramatricial no se refleja en cambios dimensionales o alteraciones en los contornos mandibulares. En el esquema B usan como punto de referencia la línea de implante. Hacen coincidir, ¿no es cierto?, en la primera y segunda radiografías tomadas de control, la línea de implante. Y ahí, eso sí, se ve una gran diferencia en los contornos mandibulares, lo que eventualmente podría indicar una extensa remodelación durante el desarrollo. Y eso es uno de los aspectos básicos que hay que efectivamente fijarse cuando uno está evaluando estas eventuales rotaciones. Bueno, aquí tenemos un esquema tomado, ¿no es cierto?, de una publicación de Laverne y Gasson, que nos habla de cómo cambia, ¿no es cierto?, la longitud mandibular oclusiva o efectiva, que es esta parte de acá, que es oclusiva en relación, ¿no es cierto?, a la capacidad de masticación, entre otras cosas, ¿ah? La rotación primaria, ¿no es cierto?, anterior y la rotación posterior. Obviamente, cuando estamos frente a una rotación mandibular posterior, ¿ya?, esta longitud mandibular oclusiva o efectiva aumenta, que en el caso acá. Y aquí tenemos la rotación anterior que disminuye en relación a lo que acabo de decir, a la posterior, ¿ya? Por otro lado, esto es interesante. Se ha demostrado tanto histológica como radiográficamente que la zona anterior del borde inferior mandibular, es decir, desde aproximadamente el primer molar en adelante, es típicamente depositaria. Se produce una posición ósea, mientras que la zona posterior de aquí hacia atrás es reabsortiva. Por lo tanto, es importante, tal como dice la diapositiva, destacar que la reabsorción posterior es sustancialmente mayor que la aposición anterior. Por lo tanto, el modelado, vuelvo a insistir en este tema, el modelado que estamos viendo, ¿no es cierto?, puede ocultar o minimizar los cambios rotacionales cuando esto ocurre a nivel del cuerpo mandibular. Bueno, además de los tipos de rotación, ¿no es cierto?, o sea, los componentes de rotación que ya revisamos, hay además tipos de rotaciones que están relacionados con la rotación anterior y la rotación posterior.
En la rotación anterior tipo 1, que implica una rotación hacia adelante de la mandíbula alrededor de su centro, que ¿no es cierto?, lo que resulta en una mordida profunda en la que el arco dental inferior se presiona contra el superior, provocando entonces una disminución de la altura de la cara en la zona anterior. El tipo 2, que es un tipo de crecimiento rotación hacia adelante de la mandíbula, tiene un centro ubicado en los bordes incisales inferiores, ya les voy a mostrar el esquema, y esto origina una combinación de marcado desarrollo de la altura facial posterior y desarrollo normal de la altura facial anterior. La parte posterior de la mandíbula rota alejándose del maxilar, incrementando entonces la altura facial posterior. Este incremento tiene dos componentes: el descenso de la fosa craneal, que lo habíamos mencionado, mediante una relación con la fosa craneal anterior, y la flexión de la base del cráneo que se origina a su vez por el descenso de la cavidad crenoidea, ¿ya? Por eso que en algún minuto ese esquema que mostré en que ponen, ¿no es cierto?, la rotación anterior o posterior teniendo como punto de referencia el ATM, no me merece mucha confianza. En segundo lugar, hay un aumento en la altura de la rama, que es más pronunciado a nivel de los cóndilos mandibulares, debido a la dirección vertical del crecimiento condilar. Por eso es tan importante, sobre todo los pacientes que están en pleno crecimiento, saber el potencial de crecimiento condilar y la dirección del crecimiento condilar, porque ahí nos va a mostrar, os va a decir, este paciente va a tal tendencia, que puede ser, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, una morfología facial divergente o convergente, ¿eh? Bueno, debido a la dirección vertical del crecimiento condilar, la mandíbula desciende más lo que corresponde, o lo que la lleva hacia adelante, produciendo una rotación anterior con respecto al maxilar, el centro de los bordes incisales y los incisivos inferiores. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos muestra los tipos de rotación anterior de la mandíbula. Esto está sacado de una publicación de Bjork, en la publicación original, y repito los tres tipos de rotación anterior, teniendo como centro de rotación los cóndilos, centro de rotación el borde incisal inferior, y como centro de rotación el punto más anterior del contacto premolar. También tenemos los tipos de rotaciones posteriores de la mandíbula. La rotación hacia atrás de la mandíbula tiene dos centros posibles. Tipo 1, que ocurre alrededor del centro ubicado a nivel de la articulación temporomandibular, y la rotación hacia atrás tipo 2, que ocurre alrededor de un centro ubicado a nivel molar, que está acá, que ocluye más distalmente, los molares que ocluyen más distalmente. Y este tipo de rotación hacia atrás se observa también durante el crecimiento. Repito, tipo de rotaciones posterior de la mandíbula. Bueno, este es un esquema, resumen, que nos habla para comprender mejor los efectos potenciales que la verdadera rotación va a tener sobre el complejo o el desarrollo craneofacial. Se deben considerar los distintos centros de rotación mandibular. Al ilustrar sobre la rotación alrededor del centro, sin incorporar el desplazamiento mandibular, el modelado y el crecimiento condilar que ocurre durante todo este proceso, se puede obtener una mejor comprensión de cómo la mandíbula debe adaptarse para mantener sus relaciones funcionales. Aquí tenemos el tipo de rotación, que puede ser anterior o posterior. Acuérdense que tenemos tres tipos de rotación anterior y dos tipos de rotación posterior. Aquí me dice si están o no relacionados con el crecimiento, y lo que nos interesa además nosotros es qué va a pasar con los cambios en la altura mandibular, o mejor dicho, en la altura facial, que puede ser la altura facial anterior o posterior. Y aquí, para que ustedes lo vean después con detalle, en el caso de una rotación anterior tipo 1, tenemos, ¿no es cierto?, que disminuye la altura facial posterior o la altura mandibular, y en la altura anterior hay una disminución marcada. Y así, para no repetir todo, solo pueden ver ustedes más ¿cómo se llama?, en forma más detallado, ¿no es cierto?, al revisar la clase nuevamente. Pero aquí están los distintos elementos que son fundamentales, que nos dicen si yo estoy frente a un paciente con una rotación anterior o posterior, cuál debería ser el futuro desarrollo de su cara, y específicamente cómo va a influir eso en la altura facial anterior y posterior, que es fundamental desde el punto de vista tanto funcional como desde el punto de vista estético. Ahora, la rotación mandibular anterior se considera como fisiológica, como normal, y que nos va a conducir a una clase 1 esqueletal. La causa de este crecimiento vertical de la rama de la unidad condilar, tenemos qué cosas se han considerado como causas de esta rotación. Por un lado tenemos el crecimiento diferencial
en las alturas faciales anterior y posterior. Según algunos autores, cuando hay un crecimiento diferencial en la altura facial anterior y posterior, el mecanismo, ¿no es cierto?, fisiológico normal sería justamente esta rotación para tratar de disminuir ese crecimiento diferencial en ambos tipos de altura. Por otro lado, es un modo, según Laverne y Gasson, es un modo que tiene la mandíbula de compensar un potencial de crecimiento diferente entre la mandíbula y el maxilar. Ambos sugirieron que la rotación de crecimiento hacia adelante de la mandíbula, resultante de una dirección hacia arriba y hacia adelante del crecimiento condilar, es un mecanismo biológico que va a compensar el crecimiento excesivo de la mandíbula en relación al maxilar. De acuerdo a Divet en un artículo que publicó el año 85, postula que la dirección o curvatura de la trayectoria del crecimiento condilar es parte de un mecanismo por el cual podría ocurrir un agrandamiento selectivo de la mandíbula en respuesta a incremento del crecimiento condilar. La rotación de la mandíbula entonces es una consecuencia de este mecanismo. Bueno, dentro de todas las publicaciones que hay, también hay una de Houston, el año 88, que desarrolla un modelo teórico para la causalidad de esta, ¿no es cierto?, rotación. El enfoque principal está en las variaciones del crecimiento vertical de la columna cervical, que según Houston era uno de los factores fundamentales que nos van a determinar el crecimiento en la altura de la cara anterior y también posterior, pero en menor, según él, en menor cuantía, y en el estiramiento asociado de las fascias y de la musculatura craneocervical. A esto entonces se va a superponer los efectos de las variaciones de la postura de la cabeza y la mandíbula, que necesariamente vamos a tocar algo ahí porque es fundamental, ¿no es cierto?, para determinar las eventuales causas de la rotación. Bueno, según los autores que lo acabamos de mencionar, Laverne y Gasson, la rotación mandibular es un modo, repito, que tiene la mandíbula de compensar el potencial de crecimiento diferente entre la mandíbula y el maxilar. Si el potencial de crecimiento a nivel tisular de la mandíbula es ligeramente diferente al potencial de crecimiento del maxilar, esta discrepancia maxilomandibular se puede corregir estimulando una rotación anterior-posterior, en este caso, ¿no es cierto?, mediante los aparatos funcionales. Pero para indicar e instalar aparatos funcionales tenemos que tener más bien claro, diría yo, cuál es, hacia dónde va el crecimiento, ¿no es cierto?, del macizo facial. Bueno, el grado de rotación, resumen de otros artículos, de lo que estamos hablando, parece estar, y eso están de acuerdo una serie de autores, estrechamente relacionado con la dirección del crecimiento condilar. Según Bjork, la previsión en la tendencia de crecimiento se fundamenta en la observación morfológica mandibular realizada en una teleradiografía lateral de cráneo, basándose en el principio que la anatomía craneofacial se define en el individuo de una forma bastante precoz, por medio de estas características estructurales que vamos a revisar, y que no se alteran significativamente durante la fase de crecimiento. A ver, si yo tengo un paciente de corta edad, estamos hablando 5 o 6 años, que en forma menos precoz me está mostrando una alteración en la relación entre las bases esqueletales. Tengo dos alternativas. Tomo una teleradiografía de perfil, ¿no es cierto? Y en 6 meses, un año más, tomo otra teleradiografía de perfil y empiezo a comparar hacia dónde va el crecimiento mediante examen cefalométrico, cuál es la dirección de crecimiento de la mandíbula, de la unidad esquelética condilar, y eso me va a dar sin duda, ¿no es cierto?, una serie de datos que van a decir este paciente va a un crecimiento hipodivergente, hiperdivergente, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otro lado, y eso es el aporte de Bjork en este aspecto, es que según él se puede mediante una sola teleradiografía de perfil, tomado en el minuto en que nos llegue el paciente, sospechamos, ¿no es cierto?, que puede haber alguna alteración en el crecimiento facial y por lo tanto se puede estar comenzando a desarrollar ya un tipo de crecimiento más bien horizontal, ¿no es cierto?, hipodivergente, hiperdivergente, y él describe entonces una serie de características que se pueden ver en la mandíbula durante una teleradiografía de perfil, como son la forma de inclinación de la sínfisis mandibular, la inclinación del cóndilo mandibular, la curvatura del canal mandibular, la angulación, estaban escritos aquí la angulación interincisiva, la relación de la altura del cuerpo mandibular, la región de la sínfisis y del molar.
y el contorno del borde inferior mandibular. Todos estos signos no es necesario esperarse meses, un año para volver a tomar una teleradiografía nueva, sino lo que podemos, ¿no es cierto?, en ese minuto estudiarlos y ver hacia dónde va el crecimiento. Bueno, tenemos entonces lo primero, según Bjork, que es la forma de inclinación de la sínfisis mandibular, de esta parte acá. Una sínfisis larga y estrecha, como en este caso, sugiere una tendencia al crecimiento en sentido vertical de la mandíbula, con entonces una rotación horaria, ¿ya? Por otro lado, en el esquema B tenemos un patrón de crecimiento horizontal que se va a caracterizar por una sínfisis de morfología ancha, ¿no es cierto? Y además más corta con respecto a esta altura. Aquí está aumentada y aquí va a estar disminuida. Y la sínfisis va a ser más ancha, ¿ya? Y nos va a hablar entonces de que tengo, ¿no es cierto?, una rotación antehoraria de la mandíbula. Repito, y esos son factores fundamentales que me pueden decir, atención, este paciente, ¿no es cierto?, va con esta tendencia de crecimiento. Después tenemos la curvatura del canal mandibular. En el esquema A tenemos una curvatura del canal mandibular abierta, ¿no es cierto?, que nos va a sugerir, repito, una rotación posterior. Y en el contrario, en una anatomía más cerrada, en el caso B, este ángulo, si usted se fija aquí, es más cerrado en el canal mandibular, nos va a indicar una tendencia a una rotación más anterior. Otro de los factores fundamentales, la inclinación del cóndilo mandibular, que en lo personal creo que es realmente importante. Les voy a mostrar después un artículo dedicado a esto y que es muy interesante porque nos va en el fondo a definir cuál va a ser el biotipo final que va a presentar nuestros pacientes. En el esquema A, la anatomía condiliar indica una radiografía con un crecimiento más bien, ¿no es cierto?, posterior, hacia atrás y hacia arriba, ¿ya?, lo que sugiere un factor de crecimiento en sentido vertical. La verticalización en el crecimiento del cóndilo se va a acompañar, bastante más vertical con respecto a esto, nos va, ¿no es cierto?, a mostrar que hay un crecimiento horizontal con una rotación antehoraria de la mandíbula, o sea, en este sentido, ¿ya?, por el solo hecho de que el cóndilo, la dirección de crecimiento condilar está bastante más recta. Esto sería lo normal y aquí tenemos un crecimiento, ¿no es cierto?, bastante más vertical. Y finalmente tenemos, finalmente, esta es la penúltima, perdón, el ángulo interincisal. El crecimiento en sentido horizontal de la mandíbula se va a acompañar con un ángulo, ¿no es cierto?, más cerrado que en el caso de esta radiografía, con este ángulo menor. En el caso B tenemos un vector de crecimiento más vertical de la mandíbula y por lo tanto este ángulo va a estar más abierto. Aumenta el ángulo interincisivo. Repito, y este es un signo clínico que tenemos que interpretar como una tendencia a un crecimiento, ¿no es cierto?, hipo o hiperdivergente, que sin duda nos va a ayudar a planificar el tratamiento futuro que vamos a hacer. Otro de los signos que describe Bjork, que yo encuentro que es bastante importante, igual que los anteriores, ¿no es cierto?, es la altura de la mandíbula que vamos a tener tanto a nivel molar como a nivel, ¿no es cierto?, de la sínfisis. En el caso A tenemos una menor altura a nivel molar en relación a la altura que tenemos ¿no es cierto?, a nivel de la sínfisis, que nos va a decir que se está determinando un crecimiento en sentido vertical con una rotación, ¿no es cierto?, horaria, en ese sentido, horaria. En el esquema B vamos a tener un crecimiento más bien horizontal que se va a caracterizar por una altura similar entre ambas zonas, en la zona molar y en la zona de la sínfisis. Por lo tanto, van a estar, ¿no es cierto?, bastante parejas, ¿no es cierto?, el crecimiento a nivel de la sínfisis y molar, ¿ya? Volvemos aquí para agregar un par de puntos en relación a los componentes de la rotación. Volvemos a la rotación intramatricial, que es la rotación primaria morfogenética y que, repito, se refiere a la rotación entre el cuerpo y la rama mandibular, dentro de su matriz de tejido blando. O la diferencia que entre estas líneas se van a expresar,
y que nos va a hablar de la cantidad de remodelación del borde inferior de la mandíbula al superponer estructuras estables, ¿cierto?, en un determinado periodo de crecimiento, como son el canal mandibular y la parte posterior de la sínfisis. Si ustedes se fijan, eso lo habíamos mencionado anteriormente, este tipo, ¿cierto?, de diferencias que hay en la línea tangencial al borde mandibular, no hay ángulo, no se compara con la base craneal anterior, solamente se comparan entre la misma mandíbula tomada en distintos periodos de tiempo, ¿ya? Y hay que tener, repito, una vez más, cuidado, porque esto, ¿no es cierto?, nos puede estar falseando esta eventual rotación por el solo hecho de que, como dije anteriormente, sea producir una aposición y una reabsorción a nivel del borde basilar que nos puede inducir a engaño. Bien, tal como dice la diapositiva, en 1972, Björk y Schiller identificaron varias características asociadas con la rotación de la mandíbula. Aquí estamos mencionando específicamente la rotación mandibular anterior. Ahí vemos que se puede, ¿no es cierto?, efectivamente identificar una remodelación rotacional hacia adelante del borde inferior, reabsorción en el borde inferior del ángulo gonial, aposición ósea en la superficie posterior de la sínfisis mandibular, un camino curvo hacia adelante del crecimiento condilar en relación con el borde posterior de la rama, reabsorción en el borde anterior de la rama, aposición en la parte inferior del borde posterior de la rama, proinclinación de los incisivos inferiores y ángulos intermolares e interpremolares obtusos. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, menciona esa publicación las características morfológicas que podríamos apreciar en una rotación mandibular posterior. Ahí podemos identificar una reabsorción en la superficie inferior de la sínfisis, aposición debajo del ángulo gonial, aposición en el borde posterior de la rama, crecimiento condilar dirigido hacia atrás, la dirección de crecimiento de la unidad esquelética condilar, estrechamiento anteroposterior de la sínfisis, acumulación del tejido blando debajo de la mandíbula, que, ¿no es cierto?, por lo menos aquí en Chile nosotros llamamos papada, que se acumula tejido blando, ¿no es cierto?, en la zona submentoniana. Retroinclinación de los incisivos inferiores y finalmente también se puede apreciar ángulos intermolares e interpremolares agudos. Estas son las características, repito, morfológicas. Bien, bueno, en este diapositivo tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las alteraciones que pueden tener el crecimiento facial. En el esquema A hay un escaso crecimiento vertical posterior, hay una falta de crecimiento vertical de la rama y por lo tanto de una altura facial posterior disminuida y que sin duda va a afectar el crecimiento sagital de la mandíbula, originando en este caso una clase 2 más o menos importante. Por otro lado, podemos tener en el esquema B un gran crecimiento vertical de la rama, ¿ya?, que también va a afectar, entre otros, el crecimiento sagital mandibular y en este caso me está originando una clase 3 esqueletal. Esos son, ¿no es cierto?, las alteraciones que se pueden presentar en el crecimiento y desarrollo y que, repito, la idea es tratar de predecirla o pesquisarla lo más tempranamente posible para hacer los tratamientos que corresponden y evitar, cuando esto llega ya, ¿no es cierto?, alcanza la vida adulta y no se puede hacer tratamiento interceptivo, llegar, ¿no es cierto?, a cirugías ortognáticas o cirugías de mayor envergadura para, ¿no es cierto?, solucionar esta alteración del crecimiento facial. En términos generales, tal como dice la diapositiva, el conocimiento del crecimiento craneofacial es fundamental tanto para el odontopediatra y el ortodoncista y también para el cirujano, para entonces ayudar al paciente pediátrico a lograr una oclusión equilibrada y un complejo craneofacial armonioso, que es lo que todos queremos, obviamente. Todas las decisiones sobre el momento, la duración y el tipo de tratamiento de estas malas oclusiones deben basarse en el conocimiento del crecimiento futuro, y ahí, ¿no es cierto?, la serie de artículos que hay sobre la predicción de crecimiento de la mandíbula, el maxilar y las demás estructuras craneofaciales. El conocimiento del grado y el tipo de rotación mandibular del paciente nos indicará entonces la eventual indicación de un aparato funcional para disminuir y en algunos casos solucionar una discrepancia oclusal, especialmente si hay discrepancias mayores que comprometen la ubicación de las bases esqueletales, ¿ya? Bueno, en todo caso aprovecho de invitarlos a ver la segunda parte de este video en relación a la rotación mandibular, donde vamos a ver qué posibilidad hay de predecir esto. Ya lo hemos visto en forma parcial en este video, ¿no es cierto?
y cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, que nosotros debemos necesariamente, o las alteraciones que debemos pesquisar para, ¿no es cierto?, determinar cuál es el tipo de tratamiento que se está dando a un paciente que está en crecimiento y tratar de actuar tempranamente sobre esos pacientes.